Muchas gracias. Como les comentaba al inicio de esta sesión, la doctora Ayasa no va a poder asistir, entonces vamos a pasar la palabra al doctor Medardo Ávila Vázquez, quien va a hablar del trabajo que ha estado realizando en Argentina y también hablará un poco también del trabajo de la doctora Ayasa. Bueno, buenos días. Un gusto estar acá. Yo soy médico pediatra, soy médico neonatólogo, soy profesor en la Facultad de Medicina de Córdoba, la Cátedra de Pediatría. Y bueno, antes que nada, no puedo dejar de emocionarme muy mucho y hacer una mención especial. A estar acá en la Universidad de México, la Universidad, la UNAM, perdónenme, durante muchos años nuestros países del sur sufrimos dictadura y nuestras universidades estuvieron ocupadas por los militares. Y la única universidad que en América Latina se mantenía autónoma y libre era la UNAM. Nosotros la veíamos como un faro de libertad, leíamos sus libros y soñábamos con venir a la UNAM. Y hoy estoy acá, quiero hacer una mención especial en nombre de muchos de mis profesores que murieron en la dictadura del año 76, muchos de mis profesores que fueron perseguidos, y agradecer a México, agradecer a la UNAM, que recibió a muchos de mis profesores, y bueno, un abrazo desde el sur de América Latina a la UNAM y a los mexicanos en particular. Gracias, discúlpenme la emoción, pero nosotros lo hemos sufrido tanto en Argentina como en Chile, en Uruguay, en Brasil. Todas nuestras universidades estuvieron durante muchísimos años ocupados por militares y por autoridades universitarias elegidas por los militares, y nuestras actividades académicas se hacían en un clima de represión y persecución muy duro, donde era difícil mantener criterios independientes y investigar, comprometerse con los problemas de nuestro pueblo, y veíamos a esta universidad como un faro en toda esa lucha. Muchas gracias. Bueno, tengo ahora el gusto de poder participar de esta actividad acá con esta conferencia convocada por la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad, tanto de América del Norte como de Europa. Nosotros hemos constituido una unión también de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza en América Latina el año pasado, porque, bueno, la lucha en nuestros ámbitos también es sumamente dura, los contextos en donde, a pesar de que ya no están los militares, las corporaciones están tratando o directamente actuando dentro de nuestras universidades, tratando de direccionar el trabajo universitario, la investigación de los académicos, y sobre todo en América Latina tratando de ocultar los enormes efectos que el uso de la biotecnología en los últimos 20 años ha generado en nuestros países, ¿no? Tanto en la biodiversidad principalmente, pero también en la sociedad en general, produciendo cambios muy importantes, y en la salud de las personas. Yo vengo de la salud, soy médico, y nosotros empezamos a ver los problemas de la salud y nos encontramos con todo un problema ecológico sumamente grande, que muestra inclusive cómo obviamente los hombres somos parte de esta biodiversidad, los humanos. Para empezar, contarles que la soja, que es el principal cultivo
manipulado tecnológicamente, genéticamente, se ha ido expandiendo en nuestros países de una manera terrible. Primero empezó en Argentina en el año 96, después en el año 95 se aprobaron en Estados Unidos las rojas resistentes a Roundup, a glifosato, y se fue adquiriendo, incorporando muy rápidamente porque coincidía con situaciones económicas y comerciales a nivel mundial, el requerimiento de proteínas en el mundo de origen agrícola para alimentar ganado, ya sea pollos, vacas, cerdos, y esas proteínas venía la soja a ser un gran proveedor de ellas. De la Argentina, donde era legal este cultivo, rápidamente se fue llevando a Brasil, donde nosotros lo importamos ilegalmente, podríamos decir, hasta que Brasil lo legalizó, pero ya cuando lo legalizó tenía varios millones de hectáreas metidas de soja transgénica. Paraguay también se fue expandiendo. El poder económico y político del cultivo de la soja transgénica y de la biotecnología es tan grande que en Paraguay generó un golpe de Estado, la destitución de un presidente legalmente constituido, cuando quiso ponerle límites a los cultivos transgénicos. Nosotros hablamos de un golpe de Estado dado por Monsanto en Paraguay. Actualmente Brasil tiene alrededor de 45 millones de hectáreas y Argentina estamos con 25 millones de hectáreas. Esto significó que estos cultivos se vayan expandiendo hacia zonas donde anteriormente no se hacía agricultura, donde había bosques y selvas, con lo que significa como la destrucción de esos bosques, con todo el impacto que tiene sobre el cambio climático y la biodiversidad. En nuestro país en particular, esa es la realidad. El tema más de lo agrícola o lo económico, lo social, es que viven en esas áreas, en las zonas rurales, en los campos, viven 12 millones de personas en pequeños pueblitos que están inmersos en esos cultivos de soja. El problema es que junto con la soja, con los cultivos transgénicos, viene de la mano la utilización de pesticidas, de agrotóxicos. Los agrotóxicos se han ido multiplicando en su utilización y cada vez se usan más. En la Argentina, en el año 1990, se usaban 38 millones de kilos de pesticidas de todos los grupos, y en el año 2015 ya se usaban 370 millones de kilos. O sea, había aumentado más de 1000% la cantidad de agrotóxicos, de los cuales el glifosato son 260 millones de kilos. Entonces nosotros tenemos una realidad de población importante en pequeños pueblos de la zona del interior de nuestros países, en el caso de la Argentina, de nuestro país, expuestos en contactos a una contaminación con agrotóxicos que era una realidad inexistente, que nunca se había dado y que empezó a impactar en la salud de las personas. Empezó a generar enfermedades, o que estas poblaciones se enfermaran de una manera nueva y que inclusive se murieran de una manera nueva. Es lo que nosotros llamamos que cambió el perfil de morbilidad y de mortalidad de las personas que viven en los pequeños pueblos que están en contacto con los agrotóxicos. Pueblos que nosotros denominamos con la categoría de pueblos fumigados, porque son pueblos que están rodeados de campos, como les voy a mostrar después, y que cuando se aplican esos agrotóxicos en el ambiente, la dispersión de estos venenos llega
hasta la casa de cada uno de los miembros de esta población. Bueno, esta situación generó que muchos vecinos, muchísimos pueblos, los vecinos empezaron a protestar, a organizarse, a reclamar por sus derechos humanos, a que no los enfermen. Pero desde las facultades de medicina, de las autoridades sanitarias, inclusive yo fui secretario de salud de la ciudad de Córdoba, nosotros no teníamos un registro, no teníamos formación en la facultad de medicina, porque no se había dado un fenómeno de tener tanta gente expuesta a tantas cantidades, y a la vez a cantidades crecientes. Todos los años, estas personas que viven en un pueblo son expuestas en los mismos meses del año a cantidades más altas de pesticidas, ¿no? Ese fenómeno no existía y no se conocía qué consecuencias podían tener. Entonces la gente se cortaba las rutas, hacía denuncias públicas de que tenían cáncer, de que tenían enfermedades. Nosotros decíamos, no puede ser, si las autoridades de control de nuestro país, inclusive las de Estados Unidos, reconocen de que los agrotóxicos no son tóxicos, de que se puede tomar un vaso lleno de glifosato y que no nos pasa nada. Pero entonces, en el año 2010, nosotros convocamos desde la Facultad de Medicina a un encuentro, a un congreso, a los médicos de los pueblos a los médicos de estos pueblos, para ver qué era lo que estaba pasando. Y conjuntamente con ellos invitamos a los investigadores de distintas universidades que venían investigando sobre agrotóxicos en sus laboratorios. Bueno, nos encontramos con una realidad terrible de que realmente lo que la gente, las personas de los pueblos estaban diciendo era una realidad. Nosotros volvimos a repetir ese congreso en el año 2011 en la Facultad de Medicina de Rosario, y el año pasado hicimos un nuevo congreso en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, que son las tres facultades más importantes, junto con la de La Plata, de medicina. Bueno, lo que realmente encontramos era que efectivamente los agrotóxicos generan un impacto en la salud de la población de distintas maneras, tanto agudos como de efectos de mediano y de largo plazo. Un poco como para mostrarles, voy a usar como ejemplo el último estudio que hicimos, que es un pueblo de 8.000 habitantes que está ubicado en ese lugar, que está ubicado acá, en la zona que nosotros en Argentina llamamos el núcleo de la Pampa Húmeda. La Pampa Húmeda es una zona donde la tierra es sumamente fértil y los rendimientos por hectárea son muy altos, inclusive se hacen 2 cultivos por año, donde realmente la pujanza económica y la productividad es muy alta. Pero ese pequeño pueblo estaba sumamente enfermo y vino el intendente, el alcalde de ese pueblo, a pedirnos, junto con un grupo de vecinos, que hiciéramos una evaluación de lo que estaba pasando, porque ellos habían hecho un censo, un relevamiento con las maestras, con voluntarios, y se habían encontrado con aparentemente un aumento de los casos de cáncer, de lupus, de artritis reumatoidea. Bueno, Monte Maíz es este pueblito, está rodeado, como les decía, por todas parcelas que están sembradas. Las que no están sembradas de soja están sembradas de maíz transgénico. Algunos hace 3 o 4 años de que siembran soja y después de un año hacen maíz como para que la tierra se recupere un poco, porque la soja es muy extractiva de la vitalidad de la tierra.
esta es la realidad, ¿no? Acá fumigan, acá aplican pesticidas alrededor de estos campos y la dispersión de estos venenos llega a todos, a todos los habitantes. Por eso los llamamos realmente pueblos fumigados. Nosotros hicimos un relevamiento que fuimos casa por casa con los estudiantes de último año de nuestra facultad, de estudiantes de la cátedra de pediatría. Y pudimos armar un estudio bastante completo porque hicimos, por un lado, todo el estudio de salud colectiva y por otro lado, un estudio geográfico de las fuentes de contaminación del pueblo para tratar de ver si había vínculos con situaciones locales. Y después con los compañeros de la Universidad de La Plata pudimos hacer mediciones de matrices de contaminación en el agua, en las muestras de la tierra, en el polvillo, que es muy interesante. Entre los resultados, como ser, pudimos encontrar rápidamente, decirle que los problemas respiratorios de tipo asma son muy frecuentes, que normalmente hasta el 13% de los niños en Argentina y en los países desarrollados en general utilizan broncodilatadores tipo salbutamol, que son para abrir, relajar los músculos bronquiales. Es los medicamentos que se usan habitualmente para la sibilancia y el broncoespasmo. O sea que el porcentaje es de 13 a 14%. Nosotros encontramos que más del 50% de los niños de 6 y 7 años usaban broncodilatadores todos los años y varias veces al año, ¿no? O sea, era muy alto, varias veces más alto, igual que los niños de 13 y 14 años. Y otros datos más que son... También encontramos que el hipotiroidismo, que es otro problema que los vecinos nos dicen que está muy aumentado, se encontraba muy alto, muy acelerado. Nosotros encontramos que entre las personas adultas entre 20 mayores de 20 años, el 11% de las personas toman tiroxina, que es el medicamento que reemplaza a la hormona tiroidea en los casos de hipotiroidismo. Cuando en Argentina no tenemos una estadística sobre la cantidad de la población en todo el país que sea hipotiroidea, así que utilizamos de referencia la población del CDC de Estados Unidos, que es del 6%. Pero inclusive lo que nos llamó más la atención que en el grupo de adultos jóvenes de 20 a 40 años, ya casi un cuarto de los adultos en Monte Maíz toman levotiroxina, ¿no? Puede haber un sesgo de que a los médicos de Monte Maíz estuvieran recetando de más levotiroxina, pero bueno, son siempre los sesgos que pueden tener los estudios epidemiológicos poblacionales. Otro de los problemas muy graves que encontramos son el aumento de niños con malformaciones congénitas. Realmente ese es un problema muy frecuente, es uno de los problemas que yo particularmente como neonatólogo, yo sigo trabajando en terapia intensiva de neonatología. Ya hay momentos del año en que se completan las unidades de las terapias intensivas de neonatología con pacientes malformados, situación que no es lo normal en la Argentina, puede ser lo más frecuente en los países desarrollados. La tasa normal de niños malformados es menor al 2%. O sea, cada 100 nacimientos que nacen en una población, puede haber 2 de estos 100 que nazcan con algún tipo de malformación, que puede ser cualquiera, un síndrome de Down, un problema neurológico, un labio leporino, un problema de los miembros, un problema del sistema nervioso, cualquier malformación. Si el 2% es lo que tenemos los mamíferos, en general no solamente los humanos, como los problemas naturales que tiene nuestro sistema reproductivo en cuanto a errores que va a producir. Es un error del 2% que no pone en riesgo la supervivencia de nuestra especie. Pero, inclusive, esa es la tasa que tenía Argentina desde siempre y que tiene Brasil,
tiene Estados Unidos, tiene París, de donde viene la cigüeña, inclusive viene con un 2% de malformados, nada más. Bueno, en Monte Maíz nosotros encontramos un 3% y pudimos ver dónde vivían estos niños, pero ese 3% era solamente los niños vivos, ¿no? En los últimos 10 años no fuimos a preguntar a las madres los niños muertos, que nos hubiera llevado la tasa entre un 4 y un 5%. Y el tema de los malformados es también uno de los problemas más injustos de todo esto, porque nosotros lo hemos podido ver en todo el país, en distintos lugares muy distantes, como ser en Tucumán, que es una provincia del noroeste, donde se fue introduciendo en la zona sur de esta provincia los cultivos de soja. El Ministerio de Salud tiene un equipo que va a hacer diagnósticos ecográficos a estos pueblos, móviles, ¿no? Y ya se controlan las embarazadas, y nos contaba, porque la doctora se sumó a nuestra red, de que cuando va a esos pueblos, todas las semanas hace un diagnóstico de un niño malformado en el feto, en la madre, adentro de la madre, pero que es anormalmente, porque en los otros pueblos donde se hace la agricultura tradicional o en las ciudades es con una frecuencia sumamente baja, que es una frecuencia del 2%, pero en este caso era la observación de la doctora, ya no tenía los números, ella vino a contarnos que trabajaba en estas zonas, y que cuando va a estas zonas siempre tiene niños malformados y va a las otras zonas y no los tiene. Son datos que a los médicos como médicos clínicos nos sirven mucho más esto que tenemos acá arriba de mi camilla que todo lo que puede estar en los journals o en los libros, porque la ciencia, por lo menos en medicina, lo que sale en el libro no es siempre igual a lo que sale en los pacientes que tengo acá. Y lo que realmente vale, lo que realmente tiene sentido es esto que tengo acá arriba de mi pasilla, de mi camilla, que es la mujer embarazada con su niño malformado viviendo en un campo de soja. Lo mismo le pasaba al doctor Páramo. El doctor Páramo era neonatólogo, atendió durante 30 años en este pueblo y siempre tuvo poquísimos niños malformados. En la zona de Santa Fe, donde él vivía, en una zona rica, con buen nivel de vida, donde la familia era bien nutrida, no tenía mayores problemas y tenía menos del 2%. Y tuvo esta enorme cantidad que es el 6% de niños malformados, lo que llevó a tener un grave conflicto y pelea con los agrónomos, con los ingenieros agrónomos, que eran los que promovían la utilización de este tipo de agrotóxicos en sus zonas. Esto también, los niños con malformaciones, es muy interesante la información que pudimos recabar de la provincia del Chaco, que es una provincia del noreste. Esta es una provincia donde no se sembraba soja, es una provincia que está ocupada por lo que vendría a ser la selva o el monte amazónico en su extensión hacia el sur. Esto es en el norte de Argentina, son bosques enormes de árboles muy grandes que se han empezado a talar y a desmontar masivamente y a sembrar soja. Nosotros encontramos, como si este es un relevamiento que hizo una comisión especial de la Cámara de Diputados, del Ministerio de Salud de la provincia y del Ministerio de Salud de la Nación, a instancia de la red de médicos de Chaco, que venía denunciando junto con los vecinos lo que estaba pasando. Bueno, acá claramente, ¿no? En el hospital de Resistencia, que es la capital, ellos habían tenido nada más que 46 niños malformados, revisando la historia clínica el año 97. El año 2001 eran 60, el año 2008 eran 186. O sea, no habían aumentado la cantidad de niños que se atendían, la maternidad seguía teniendo la misma capacidad que siempre y atendía la misma cantidad de niños, tenían 2.000 nacimientos por año. O sea que realmente era impresionante. Y cuando hicimos el gráfico de cómo había aumentado, nos sorprendió que cuando vimos el gráfico de cómo se había ido extendiendo
la soja en la provincia de Chaco era idéntico. En la misma época, en la misma proporción, aumentaba la soja, por lo tanto el glifosato que se aplica junto con la soja, y aumentaba la cantidad de niños malformados, sugiriéndonos como que hubiera una relación dosis-respuesta. En el Paraguay, también con la extensión de los cultivos de soja, también la situación es sumamente grave, la situación sanitaria, y durante el gobierno del presidente Lugo, que fue destituido, se pudieron hacer varios estudios de investigación con el apoyo del gobierno. Los nuestros no son apoyados, ni queremos apoyo de becas de las universidades para hacer nuestra investigación. En ese trabajo, ellos pudieron hacer, la doctora Leite, un estudio de caso control de niños malformados, y por cada niño malformado tomaban al niño que nacía después, inmediatamente después, y lo usaban como el niño control. Y tenían un grupo de casi 60 niños malformados y pudieron sacar una serie de datos, como ser que los niños que vivían a menos de 1 kilómetro tenían más del doble de riesgo de tener malformaciones, o cuando guardaban los pesticidas, los agrotóxicos los guardaban en su vivienda, porque los bidones de agrotóxicos son muy caros. Entonces los campesinos chicos o los que trabajan en el campo los guardan adentro de su casa para que no se los roben, y los tienen ahí donde vive su familia, y como ya comentó recién el doctor Jack, salen de las bolsas y de los bidones de plástico, se siente, se transpira. Los agrotóxicos, bueno, en ese caso era 15 veces mayor el riesgo de tener este tipo de problemas. O sea, hay muchísima información, hay información de medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia es una técnica que nos permite revisar la información de una manera más pura, poder tratar de ver cuáles son los niveles que tenemos de datos actualmente, y el nivel de medicina basada en evidencia también es muy alta los datos acerca de que los agrotóxicos generan este tipo de problemas. Los abortos son otro de los problemas más frecuentes. Desgraciadamente es un problema que se lo guarda la familia o la mujer en su intimidad. Nosotros tenemos que la tasa en 5 años de abortos espontáneos es del 3% en mujeres en edad reproductiva, pero hemos encontrado en los lugares donde lo hemos medido entre 21 y 10%. El 10% en Monte Maíz de las personas, de las mujeres, habían perdido por lo menos un embarazo de forma inexplicable. Y este dato, esta diferencia era tan llamativa que nos pareció que tal vez el dato de referencia del ministerio no era el correcto. Entonces, haciendo otra investigación en la ciudad de Córdoba, en un barrio por otros problemas de salud, quisimos revisar si la tasa natural en la Argentina de abortos espontáneos era del 3% y nos dio 2,5%. O sea que realmente también abortos espontáneos están muy aumentados en nuestro país. Y los cánceres, sin duda, son el mayor problema. Los cánceres son los que han movilizado a la gente, ¿no? La gente, cuando tiene un niño con malformaciones, lo ve como un problema de la familia, lo siente como culpa de la madre, del padre, de algún problema de ellos, y lo guarda con mucho dolor, como que es algo que los avergüenza y se sienten culpables, y en realidad no es así, desgraciadamente, en realidad los están envenenando. Pero en el cáncer todos estamos con riesgo de tener cáncer. O sea, en Argentina la tasa de incidencia de cáncer es de 200 por 1000. O sea, eso significa 2 cada 1000 personas. O sea, cada 1000 personas hay 2 que podemos enfermarnos de cáncer. Entonces nosotros cualquier día podemos ir al médico porque nos sentimos mal y volver con un diagnóstico de cáncer. Y eso le pasaba a muchos vecinos que vuelven con su diagnóstico de cáncer, pero cuando llegan y le dicen a su familia, che, bueno, tengo cáncer,
se encuentran que, mirá vos, porque acá al lado también tiene cáncer, acá la vecina cruzando la esquina, el bebé está con cáncer y acá de la vuelta se acaba de morir de cáncer. Entonces uno ahí se da cuenta que no es 2 cada 1000, la gente no sabe que es 2 que son 200 cada 100.000, pero sabe que es un riesgo al que estamos sometidos en nuestra sociedad, nuestro mundo actual, pero sabemos que es un riesgo bajo. Y eso es lo que empezó a movilizarlo. Bueno, en el caso de Monte Maíz, nosotros encontramos 35 casos de vecinos que tenían diagnóstico ese año. En el 2014, cuando nosotros fuimos, le habían hecho el diagnóstico de cáncer. Pero esos 35, para la población que nosotros medíamos, según los datos de la ciudad de Córdoba o según los datos de la OMS para toda la Argentina, tenían que haber sido nada más que 11 o 13, o sea que nosotros teníamos 35, teníamos 24 enfermos de más, ¿no? Nosotros podemos medirlo y decir, bueno, teníamos 200, teníamos 700 y teníamos que haber tenido 259 para hacer la ciudad de Córdoba, por 100.000. Es un dato que, bueno, entre el científico, entre el epidemiólogo lo entendemos, pero la gente común puede decir, no, acá había 34, cuando tenía que haber habido 11. Hay 24 personas que se vivían en la ciudad de Córdoba, no se habían enfermado de esto. Y eso se entiende y es claro, ese es el problema, que nosotros tenemos cáncer. Lo mismo en prevalencia. Prevalencia son la cantidad de enfermos que sobreviven con cáncer en los últimos 5 años, ¿no? Nosotros en medicina sabemos que una persona con cáncer que vive más de 5 años está curada, prácticamente curada. Bueno, los que están vivos con cáncer eran 104, nosotros teníamos que haber tenido 44 solamente. Estos datos son muy similares a datos que hizo la Universidad de Rosario, la Facultad de Medicina de Rosario, que es otro grupo de investigadores que no somos nosotros, que investigó en la ciudad de María Juana, que queda acá, en Santa Fe, muy cerca de Monte Maíz. Esto lo hicieron en marzo del 2015, nosotros lo hicimos en octubre del 2014 en Monte Maíz. Ellos les dio 2030 y a nosotros nos había dado 2100 la prevalencia, ¿no? O sea que realmente son datos que muestran que no es que Monte Maíz era una situación especial y que era nuestro grupo, sino que esto se estaba viendo en muchos pueblos, inclusive los datos de la Facultad de Medicina de Rosario, que ha hecho ya más de 25 pueblos, los ha estudiado, encontró que la incidencia, en vez de ser de 200, en todos estos pueblos está muy aumentada, ¿no? O sea, son todos pueblos sojeros, pueblos cubiertos y agrotóxicos. También hay otras investigaciones, pero no tengo mucho tiempo, Alma me está mirando mal acá al lado. Uno de los estudios que más conocimos nosotros, porque me tocó a mí particularmente trabajar, porque yo era subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba, cuando Barrio Ituzaingó, que es un barrio de la ciudad de Córdoba, tenía una situación de enorme, muchísima gente enferma de cáncer. Estos son los campos, acá está la ciudad, acá se continúa la ciudad, este es el borde de lo agrícola con lo urbano. Acá se sembraba soja y maíz con una altísima rentabilidad. Estos dos campitos, la cosecha de soja de estos dos campitos valía $800.000 en el año 2008. O sea, los que trabajaban ahí solo veían los dólares que iban a juntar, no les importaba que la nube de agrotóxicos cayera sobre este barrio y que nosotros tuviéramos en estas primeras manzanas casi 150 enfermos de cáncer, ¿no? Entonces eso fue denunciado, terminamos nosotros haciendo la denuncia judicial, terminó en un juicio, ganamos el juicio y demostramos que había un delito en la contaminación que generaba los agrotóxicos de los sojeros. Este es un estudio de la dispersión del veneno, no con aviones, sino con las máquinas terrestres. Esto es glifosato según la presión de vapor, según la humedad, según el viento, de 10 años en ese lugar, un estudio de la Facultad de Biología. Esta es la dispersión del veneno y esta es la zona de mayor concentración de enfermos que coincide con la zona de dispersión del veneno.
aparte de cómo se enferma la gente, también ha cambiado la forma en que se muere la gente, ¿no? En Argentina, la primera causa de mortalidad son los problemas cardiovasculares. El 25% de las personas de hace más de 50 años se muere por problemas cardiovasculares. Y el cáncer es la segunda causa. Por cáncer se muere menos del 20% de la ciudad. Estos son los datos de Ciudad de Córdoba hasta el año 2010. Siempre menos del 20%, o sea, menos de 1 cada 5 personas que se mueren en esta ciudad se morían de cáncer, ¿no? Carlos Paz es una ciudad turística de mi provincia que no tiene campos, no hay cultivos OGM ahí cerca también. Pero estos son pueblos del interior y todos los años va aumentando la cantidad. Inclusive hay pueblos de otra provincia donde en algunos años hemos detectado que el 50% de las personas se mueren de cáncer. O sea, la mitad de las personas que fallecen mueren de cáncer, y morirse de cáncer es lo peor que te puede pasar. Es una enfermedad que te va secando, te va deteriorando, te va haciendo sufrir, y esa gente no se tendría que morir de cáncer. Este estudio ya es un estudio oficial del Ministerio de Salud, porque el año pasado cambió el gobierno de nuestro país. En los últimos 2 meses logramos convencer al ministro de Salud que nos abriera sus archivos de la información, porque nosotros veníamos diciendo una realidad. El ministerio no decía nada, directamente no decía que sí, no decía nada, trataba de que esta información no existiera, no se conociera, y en los últimos meses abrió la información y encontramos que ellos tenían estudios hechos, financiados por el Ministerio de Salud de la Argentina, como ser en el Chaco. Este estudio había revisado de qué habían muerto las personas de 3 y 4 pueblos donde hay aplicación de agrotóxicos, y el 30% de las familias tenían muertos por cáncer. Y estos son 2 pueblos ganaderos, son 2 pueblos donde hay vacas, donde no hay soja, donde hay monte y hay vacas y no hay agrotóxicos. Y era menos del 5% la cantidad de personas que morían de cáncer, como era siempre en esos lugares. Otros datos que tenemos, pero bueno, no voy a ir apurando. Un poco sobre el glifosato, que esto, y para poder hablar, así me da unos minutos de la doctora Ayasa. La información sobre el glifosato que tenemos es muchísima. La información que tiene la ciencia en estos momentos es muy alto, a tal punto que, bueno, se ha podido la OMS catalogarlo como cancerígeno en base a una cantidad importante de información científica. De los 200 trabajos revisados por la YAR, hay 20 que son de investigadores argentinos, o sea, el 10% son de nuestras universidades. El doctor, uno de ellos es el de Carrasco, Andrés Carrasco, un investigador de nuestro país que fue el primero en alertar sobre todas estas cosas. Él falleció hace un par de años. Es una lástima porque él tendría que estar acá en vez de estar yo. Bueno, él descubrió y demostró cómo el glifosato induce la malformación en distintos modelos de vertebrados y pudo bloquear los efectos del glifosato en un modelo experimental, demostrando cuál era la vía por la cual el glifosato generaba las malformaciones, ¿no? Que era la vía del ácido retinoico y de unos receptores especiales. Pero hoy sabemos mucho. Durante muchos años en Argentina, como en toda América Latina, no sé si en México, pero estimo que sí, la propaganda de Monsanto era que Monsanto caía a la tierra y se desgranaba, que se desactivaba mágicamente. Hoy sabemos que dura 60 días en la tierra. El doctor Marino después nos va a hablar sobre esto. Decía de que no tenía ningún efecto sobre otras, que se podía tomar un vaso lleno de glifosato y que eso no nos iba a producir ningún problema. Inclusive el ministro de Ciencia y Tecnología de nuestro país, el doctor Barañao, repite esto todavía como un latiguillo, y los ingenieros agrónomos de la facultad, los estudiantes son formados en esto que es propaganda exclusiva de la industria, ¿no? No es
ciencia, es marketing, ¿no? Y es la manera de hacerle creer a los farmers, a los agricultores, de que pueden usar esto, que les facilita la vida, porque tienen que trabajar mucho menos y que no van a correr ningún riesgo, ¿no? Hoy sabemos que como ser 200 mililitros de Roundup te mata, ¿no? Ustedes saben, o les cuento, hay un estudio muy importante de la India, donde se hizo un protocolo de los suicidas que entraban a los hospitales. En la India muchísima gente se suicida por problemas de mal rendimiento del algodón transgénico, y se empezó a hacer para ver cuáles eran los efectos de los agrotóxicos en las personas, porque nosotros tenemos datos de los agrotóxicos en ratas y usamos esa información. Y a las ratas las estamos sometiendo a una lucha química de hace más de 100 años. Entonces las ratas se han venido adaptando a los agrotóxicos y tenemos datos de ellos creyendo que los podemos transportar a los humanos, y no es así. Bueno, en el estudio sobre la base de 25.000 suicidas, los 60 suicidas que tomaron un vaso lleno de Roundup fallecieron, todos fallecieron. Los que tomaron 100 mililitros estuvieron internados muchos días en terapia intensiva, y así tenemos datos en humanos de Paraquat, de 2,4-D, en fin, de muchos productos, ¿no? O sea que hay una propaganda errónea, falsa, y entramos en el trabajo de la doctora Ayasa. Estos estudiaron la integridad genética de las ratas expuestas a glifosato, ¿no? Estos inyectaban pequeñas cantidades, distintas cantidades de glifosato en peritoneo. Después hacían principalmente 3 estudios, que es el estudio de alteraciones cromosómicas, o sea, veían si los cromosomas estaban alterados. El de micronúcleos, que es un estudio que identifica restos de material nuclear que no entraron adentro del núcleo durante la división celular y quedaron afuera, formando micronúcleos. Y el ensayo Cometa, que es un estudio donde se tiñe el núcleo con un colorante, después se hace una corrida electroforética, y si el núcleo, las cadenas de ADN están sanas, el núcleo se mantiene como una luna. Si las cadenas de ADN están rotas y hay pedazos sueltos de ADN, esta se va corriendo y hace como finalmente como si fuera un ensayo, un cometa, ¿no? Esto se hizo y se demostró que en las ratas realmente había este efecto genotóxico. Este efecto genotóxico es muy significativo desde el punto de vista médico, porque nosotros nos permite interpretar de que si las cadenas de ADN están rotas en la célula, pueden pasar 3 principales posibilidades. Una es que la célula las repare, ¿no? Las células tienen capacidad de resintetizar el ADN y volverlo a unir. Se saltan algunos ácidos nucleóticos y lo podemos volver a colocar en el mismo lugar, y el ADN va a seguir estando entero y la célula va a poder ir codificando y generando y viviendo y cumpliendo su función sanamente. Esa es la primera opción. La segunda opción es que la célula no lo pueda reparar, de que la cadena esté muy rota, que falten pedazos grandes, que no lo pueda reparar. Entonces la célula el organismo reconoce que esa célula no puede estar cumpliendo su función y se autodestruye por un mecanismo de apoptosis o muerte celular programada. Se destruye la célula. Pero hay otras situaciones que las células tienen roto inclusive el mecanismo genético de la apoptosis, no se puede autodestruir. Es como que tuviera su revólver para suicidarse roto, con el gatillo que no dispara, gatilla pero no percute, y la célula no se puede matar. Y está con mucho de su ADN alterado. Esa célula no muere y persiste como una célula mutante. Esa célula mutante puede llegar a conseguir circulación y puede empezar a reproducirse. Y es una célula nuestra, como una célula nuestra de la sangre, de un hueso del pulmón, que empieza de pronto a reproducirse, nos empieza a invadir, y eso es el cáncer. Ese es el desarrollo biológico del cáncer. Son células nuestras que se alteraron, mutaron y nos empiezan a invadir. No sabemos que el glifosato produce eso, pero no en todos. Produce solamente en aquellos en que no van a poder reconstruir
su ADN como el cigarrillo, que produce cáncer de pulmón, pero que no produce cáncer de pulmón en todo. Porque nosotros conocemos muchas personas que fuman toda la vida y que no les produce cáncer de pulmón. Y por eso las tabacaleras durante muchos años ganaron los juicios que le hacíamos, porque decían, no podés demostrar que sea el cigarrillo, porque hay mucha gente que no fuma y que no se enferma. Pero cuando veíamos a los enfermos de cáncer de pulmón, nos encontrábamos que el 97% de ellos fumaban. El otro 3% de la Argentina respiran glifosato. ¿Qué pasó? La doctora Ayaza también hizo el mismo estudio, pero no en ratas, sino en personas. No les dio glifosato a las personas, sino que buscó personas que viven en pueblos fumigados y le sacó sangre del codo y le hizo los estudios que le había hecho las ratas. Y se encontró como ser que la gente de muchos pueblos, Marco Juárez y Sáenz, la puse acá, tenían el índice de ensayo cometa. Prácticamente toda, el 97% de las personas de Marco Juárez tenían el ensayo cometa alterado, tenían rota su cadena de ADN. Cuando la comparó con el grupo de referencia, que es de la ciudad de Río Cuarto, no expuestos a agrotóxicos, era prácticamente nadie, tenían todo el 3% de las personas. Esto, por supuesto, se descartó a los fumadores, los que tomaban medicamentos, los que estaban, que eran radiografías, todo con todos los criterios para tratar de separar los sesgos de confusión que pudiéramos identificar. O sea, esto, ¿qué significa? Que estas personas de los pueblos fumigados ya están con el daño genético. No quiere decir que están enfermos, no, por suerte casi todas no están enfermas, pero parte de ellas son las que se van a enfermar. También se demostró que después de la época de fumigación, porque en la Argentina si bien se fumiga todo el año, en el invierno se deja de fumigar, se fumiga menos, entonces en esa época se reconstruye el ADN a la misma persona. Le hicieron los estudios de ADN y se vio que ya habían vuelto a estar normales sus cromosomas, ya no identificábamos micronúcleos, ya el ensayo cometa le daba normal. Pero cuando llegaba septiembre, octubre, noviembre, donde se empezaba a fumigar intensamente antes de sembrar las hojas, volvían a tener el ensayo cometa, ¿no? Y todos los años fumigan con mayores dosis. No sabemos si este año vos que no te pasó nada, el año que viene ya te va a desarrollar el linfoma o el cáncer. Este otro estudio de la doctora Ayaza es el último que hicieron en niños, ya no en sangre, sino en células de la mucosa bucal, raspándole y haciendo un extendido de estas células, encontraron que el 58% más daño genético en los niños de Marco Juárez que en los niños de Río Cuarto. También verificando esta información que es muy importante. Este es el último estudio que se publicó en Argentina en el desarrollo de las neuronas. Me estoy excediendo el tiempo. No quiero dejar de pasar de las neuronas, cultivo de neuronas expuestas a glifosato en el control. En 2 horas las neuronas en desarrollo tienen que emitir el axón. Las neuronas expuestas a glifosato no lo emitían, lo demoraban en emitir. Las dendritas rápidamente aparecían en las neuronas normales. Esta es una neurona expuesta a glifosato. Inclusive estas neuronas se las sacó de glifosato, se las volvió a poner en un medio óptimo y esas neuronas no volvieron a desarrollar sus dendritas y no volvieron a tener la misma cantidad y la mayoría de esas neuronas murieron. Estas son las fotos de las neuronas. Esto es muy significativo porque otro de los problemas, tenemos muchos problemas, pero otro de los problemas que tenemos muy importantes es el autismo, los problemas del efecto autismo, de los trastornos generales de desarrollo en los niños, que son mucho más frecuentes en las zonas fumigadas y que ya reconocíamos información de clorpirifos, que es un insecticida de los que más se usan por investigación en universidades norteamericanas, que induce, las madres expuestas a clorpirifos tienen niños con coeficientes intelectuales mucho más bajos que los normales. Y acá vemos cómo el glifosato genera esto que sin duda va a generar que estos niños tengan una debilidad en su desarrollo neurológico e intelectual. Terminando,
Yendo a la parte más social, los agroquímicos afectan a todos en nuestro país, a todos por igual. En nuestro país pudimos ver que las familias de trabajadores rurales, los ingenieros agrónomos, los granjeros tenían 3 veces más cáncer que el resto del pueblo de Montemaíz. Si el pueblo de Montemaíz tenía una tasa 3 veces más alta de cáncer que la ciudad de Córdoba, pero los granjeros, la gente vinculada al campo dentro de Montemaíz, comparada con los maestros, los policías, los empleados de la municipalidad, ellos tenían 3 veces más cáncer que el resto de los vecinos que no tenían una actividad directa al cáncer. Pero el problema es que la inequidad social, las desigualdades, las injusticias sociales se ven potenciadas por los problemas ecológicos y los problemas ambientales. Los pobres mueren rápidamente, los productores ricos, los granjeros ricos, en Argentina los productores de soja son millonarios casi todos, se atienden en los hospitales principales de la Argentina, y los trabajadores, los pueblos, los pobres del campo, los pueblos originarios, los pueblos indígenas que son fumigados para tratar de inducir que abandonen sus territorios también. Bueno, en Brasil la situación es muy similar. En Argentina, para dejarle esta es la evolución de los agrotóxicos en los últimos 20 años. Nosotros aumentamos un 958% el uso de agrotóxicos. Esta es la cantidad de millones de hectáreas sembradas, se aumentó un 50%, o sea, el aumento de superficie no puede explicar el aumento de la cantidad de uso de agrotóxicos de ninguna manera. El rendimiento por hectárea pasó de 2,2 toneladas a 3 toneladas, aumentó un 36% el rendimiento de los cultivos. O sea, tampoco la biotecnología ni los agrotóxicos lo pueden explicar. Esto del rendimiento es porque ahora básicamente las hectáreas son más densas, se siembra en hilera más densa, tanto entre hilera y hilera y entre planta y planta. O sea que realmente no hay una explicación de que los agrotóxicos nos hayan beneficiado. Estos son los campos durante todos 4 o 5 meses, 6 meses los campos en Argentina están así, no se deja crecer ningún yuyo, se lo mata con agrotóxicos. Acá se aplica también paraquat, dicamba, 2,4-D, se va desmontando. La gente que vive en esta zona se va yendo a las ciudades, a los cordones de pobreza. Ahí no hay pájaros, ahí no hay animales, no hay insectos, la biodiversidad. Aparte, estos campos no tienen cobertura verde, no hay nada que haga el metabolismo de la atmósfera. Estos campos enormes, pero yo diría 15 millones de hectáreas están así muchos meses en Argentina, y esos campos no están metabolizando el anhídrido carbónico y generando oxígeno, ni bloqueando, ni atemperando el cambio climático. Y esto lo hacen sin ningún tipo de problema. Esta foto es de ahora, noviembre de 2016. Miren, acá pasó fumigando con herbicidas como el glifosato resistente, cada vez aplica más cantidad, y ahora lo mezclan con dicamba. Acá lo mezclaron con dicamba, las vacas se habían ido al borde del alambrado y murieron. Estos accidentes pasan periódicamente con la fumigación, ¿no? Inclusive llueve glifosato, ¿no? Estos lugares de Córdoba, esto va a hablar seguramente el doctor Marino, así que ya que no tengo tiempo, no voy a seguir. Pero, bueno, la parte filosófica la dejo para otra vez. Muchas gracias. Entendí demasiado. Una última cosa que no puedo dejar de decir. En Argentina, en mi ciudad, Monsanto estaba instalando una planta hace 4 años, quería instalar una planta gigantesca de semillas de maíz, y el pueblo, junto con los científicos y los médicos, le dijo que no, y esta fue una lucha muy larga, pero logramos que la fábrica de Monsanto no se ponga por primera vez en todos los lugares donde ponerse, y no lo pudo hacer. Muchas gracias. Bueno, con el espíritu de tratar de mantener el tiempo que tenemos para cada una de las presentaciones, ahora nos pasamos al café y a las galletas. Las preguntas que tengo para el doctor Heinemann y para